compañeros y compañeras, estamos aquí para celebrar la vida, la memoria y la lucha en pasado, en presente y en futuro de Ernesto Che Guevara. Tenemos mucho para homenajear, mucho para reivindicar, mucho para aprender y mucho para militar, obviamente en su nombre. Para hacerlo, contamos con la presencia que va a dar unas palabras preliminares, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Arias. Un aplauso. Presento a todos y después hablan con este orden. Luego va a dirigirnos la palabra Pedro Prada, embajador de Cuba en la ONU. Luego, Macarena Videla, del Movimiento de Participación Estudiantil MPE. Y por último, Santiago Paco, de la Juventud del Movimiento La Dignidad UTEP. Gracias a todos por venir. Un honor que estén aquí en nuestra casa, en uno de nuestros salones de actos. Que esté aquí el compañero embajador, que estén aquí los compañeros estudiantes que van a traernos sus reflexiones sobre el Che, justo en un día como el de hoy, en el cual muchos de los que estamos acá estamos muy cansadas y cansados porque ayer marchamos un rato muy largo, ¿no? Fue una marcha importante y todas las veces que nosotros volvemos a encontrarnos con la potencia de lo colectivo, con la potencia de lo que implica la movilización social, volvemos a reencontrarnos con aquellas figuras, con aquellas experiencias históricas, con aquellas referencias que nos han inspirado, que nos han hecho pensar, que nos han mostrado camino, que nos han generado instancias dilemáticas, ¿no? Hoy conversábamos a partir de este evento, el Che como singularidad, ¿no? El Che como experiencia colectiva, el Che como experiencia histórica, y en momentos tan desangelados como los actuales, poder volver a discutir, volver a conectarnos con figuras tan fuertes, es para nosotros un lugar, es muy nutritivo, empezar a decir, es muy útil para pensar la lucha actual, para pensar la apuesta que estamos realizando hoy para defender la educación pública, para pensar una estrategia de país y volver a discutir estas cuestiones nos parece central, así que les queremos agradecer mucho que hayan elegido nuestra casa para venir a estas discusiones. Y además, imagínense, estoy al lado de un embajador, de un compañero embajador, así que ¿qué más puedo pedir? Es más, ha generado revuelo tu visita y me han pedido que te entregue unos libros que ha hecho la carrera de comunicación de nuestra facultad. Es un vocabulario crítico de términos de la comunicación. Me han pedido que los haga llegar a la carrera allí en La Habana, y también con intento de fomentar nuestros vínculos, nuestros intercambios, nuestras posibilidades. Nosotros miramos y admiramos el proceso cubano, así que te agradecemos muchísimo que estés acá. Les agradezco a Jorge que haya sido organizador de esto. Lamentablemente yo no voy a poder quedarme un rato nada más, voy a ser maleducada, me voy a tener que ir antes, pero justo hace un tiempo estoy comprometida que se presenta el libro, un libro del fiscal Delgado, que viene su familia a presentarlo en la biblioteca. Por suerte la Universidad Pública Argentina tiene estos problemas, que nos encontramos con varios eventos importantes y relevantes a la vez, que siguen mostrando la potencia de nuestra comunidad, la potencia que tienen las ideas, siempre que se vinculen, por supuesto, con procesos sociales importantes. Así que con muchísimo gusto, Pedro, te voy a escuchar un rato, y me voy a perder seguramente de escuchar a los compañeros, pero seguramente después me podrán contar de sus discusiones y ojalá que sigamos estas conversaciones en otro momento. Así que les agradezco mucho y Pedro, te dejo toda la palabra para ti. Bueno, me disculpo.
casi todos los que hemos dado clases en las universidades estamos habituados a hacerlo parado ante el aula. Me resulta difícil hablar ante un auditorio universitario sentado. Primero, gracias, Ana, por las cálidas palabras de bienvenida, por la acogida en la universidad, y gracias a todos ustedes. Es muy importante, es capital el tema que nos convoca, es evocar al renacido, como le puso el gran uruguayo Eduardo Galeano. Lo vimos renacido ayer en las calles de Buenos Aires y muchas ciudades, en banderas, en camisetas de muchos jóvenes. Y ahí estaba él, que mientras más lo quieren enterrar, mientras más lo difaman, mientras más lo quieren esconder, más renace, más vive y más nos demuestra la necesidad de transformar el mundo en que vivimos. Y Ana también nos lo recordaba, decía, vivimos tiempos aciagos, tiempos muy, muy difíciles, en que uno, por la marea de acontecimientos, de noticias, de informaciones, de malas noticias, puede usar la palabra que usó ella, desangelarse. Tiempos desangelados. No, los tiempos no pueden quitarnos las ganas de vivir, las ganas de transformar el mundo. El mundo no es de los desangelados, el mundo es de los optimistas. Ha sido transformado porque optimistas impenitentes como el renacido nos enseñaron que podía cambiarse. Hoy los cubanos estamos conmemorando además un día muy importante vinculado a la memoria del Che. Hoy, 3 de octubre, se cumplen 59 años de la formación del primer comité central de nuestro partido y de la lectura de aquella carta trascendental del Che a Fidel, en la que se desnudaba como el revolucionario extraordinario y el ser humano increíble en que fue, donde renunciaba a todo a cambio de entregarse totalmente a luchar por las ideas que había perseguido durante toda su vida. Yo creo que arrancar en Argentina las actividades de homenaje que todos los años le hace el pueblo argentino a Ernesto Che Guevara, al argentino más universal, mal que le pese a cualquiera, yo creo que es algo muy importante, sobre todo en este momento de Argentina, de Cuba, de nuestra América y del mundo. Y es por varias razones. Primero, porque lo hacemos en una universidad pública, en una de las facultades donde más se debate cotidianamente los asuntos de la política, de la sociedad, de la economía, de la cultura del país o de otros países de nuestra América y de la humanidad, donde la formación humanista está en la base de todo el edificio que aquí se levanta y donde se siembran esas semillas que después van a fructificar cuando salgan a trabajar, a luchar, a defender derechos a las calles y campos del mundo. Nunca podemos olvidar que Ernesto Guevara fue toda su vida un universitario, un estudiante universitario, en la más estricta y clara descripción de lo que puede ser un estudiante universitario. Una curiosidad irrefrenable
por el conocimiento, esa necesidad de leer constantemente, de acercarse a las ideas, de discutirlas, de polemizar, de tratar de, además de encontrar respuestas, porque si hay algo que tenemos que aprender los contemporáneos del legado y de la experiencia y de la vida de Ernesto Guevara, es que no solo se contentaba con hacer autopsias o describir los cuadros clínicos de los pacientes, no olvidemos que estudió medicina, sino que iba a fondo a buscar las causas de las enfermedades, que no eran solo causas biológicas, no estaban solo en el ámbito de la microbiología, de las bacterias, de los genes, sino que estaban además en aquellos males sociales que condicionaban las condiciones de vida de las personas que enfermaban. Nunca olvidemos en el segundo viaje de él en motocicleta, su paso por el sanatorio en Perú de leprosos y su cruce a nado del río Amazonas, de las cosas más extraordinarias. Alguien puede decir que es una tontería, un loco que se tiró a cruzar a nado el río más grande. No, era una prueba del destino que ya en ese momento él había asumido. Y había comprendido que aquella enfermedad terrible, como consecuencia de la cual se apartaba a los seres humanos y se les recluía en un ominoso lugar de la selva peruana, era una situación que tenía no solo causas biológicas, sino que tenía causas sociales y también causas políticas. Porque tenía ante todo causas económicas, después causas sociales y por último causas políticas. Con frecuencia nos dicen que bueno, la política, que no hay que meterse en la política. Bueno, ¿en qué nos metemos? En la economía. Pero es que la política es expresión concentrada de la economía. Entonces, ¿cómo vamos a abordar? Y aquí me disculpan los más experimentados, pero le estoy hablando a los jóvenes que están presentes hoy aquí, a los estudiantes de esta facultad. Si no entendemos que los fenómenos que se nos dan en nuestra vida tienen un origen en condiciones materiales de vida, algo que el Che aprendió desde muy temprano, pero que en ese viaje lo metió de raíz en toda su personalidad, en todo su sistema de pensamiento, es porque estamos alejados de esa propia realidad. Y tenemos que revisar algo que para él era muy importante, que es la sensibilidad. Nos dicen que a veces podemos ser sensibleros, que a veces podemos estar... Pero es que él lo decía, el verdadero revolucionario está movido siempre por verdaderos sentimientos de amor. Es difícil que haya un revolucionario que no sea un gran enamorado. Y no me malentiendan, hay que de verdad ser enamorado de la vida, de los amigos, de las parejas, de los compañeros y del futuro para poder ser un verdadero revolucionario. Yo buscaba, antes de venir para acá, decía, bueno, ¿cómo le voy a hablar a los jóvenes? Y decía, bueno, ¿cómo le hablaba a él a los nuestros? Encontré un discurso de él del año 62, en el primer congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Él se dirige a los jóvenes cubanos y entonces él establece una serie de líneas. Él era un joven, estamos hablando
que en ese momento Ernesto Guevara de la Serna tenía poco más de 30 años. Fíjate, Fidel tenía 33 cuando triunfa la revolución, Ernesto tenía 31, me corrige Martín, y en ese momento tenía 33 años, en el año 61. Y Ernesto, con 31 años, le está diciendo a sus coetáneos, involucrados en el proceso transformador, en el huracán de la Revolución Cubana, cuáles eran las cosas que, en su criterio, un argentino que ya no era argentino, porque los cubanos lo habíamos hecho cubano porque se lo había ganado suficientemente, exponiendo el pecho para demostrar sus verdades. Y él decía algo que era muy importante, porque generalmente nos dicen, no, los jóvenes son rebeldes. No solo rebeldes, hay que ser rebeldes con causa y hay que ser rebeldes de la vanguardia, de los que van delante, de los que están dispuestos a hacer los sacrificios que la transformación por la que luchamos nos demande. Toda índole de sacrificios. Los primeros en el trabajo y los primeros en el estudio. Y también, en el caso de Cuba en aquel momento, y hoy también, los primeros en la defensa del país. Aunque ustedes, o los jóvenes argentinos en distintas épocas, lo han demostrado de distintas maneras. Y él decía que para una transformación de la magnitud que se planteaba la Revolución Cubana, esa juventud era la arcilla fundamental, es decir, con la que íbamos a levantar, a hacer los ladrillos del edificio, la amalgama para unir los ladrillos, el cemento para repellar ese gran edificio. Y consideraba además todo eso, si fuera poco, como un honor. Otra cosa de locos, alguien pudiera pensar, ¿tú sabes lo que es? Considerar que es un honor quemarte en la primera línea de todo. Esa era la coherencia del renacido. Coherencia entre palabras y hechos. Algo que constituye una rareza y que los que creemos de verdad que los pueblos tienen derecho a la libertad, a la justicia, a la paz, a la comunidad solidaria entre todos los habitantes, tenemos que defenderlo. Que haya siempre coherencia entre palabras y hechos. Porque también si esa coherencia no se expresa, si nos la guardamos para cuando estemos solitos en el baño o en el dormitorio, miren, no nos sirve. Hay que quemarse, hay que salir a vender. Ustedes vengan, yo no vengo aquí a decir nada que yo mismo no sea capaz de decirle. Es lo que nos han enseñado, es lo que mis compañeros practican. Y hay de aquel de nosotros que viole ese principio. Porque tenemos entre nosotros, los cubanos, los militantes, los revolucionarios, un código que tiene como guía, como metas, aquellas que pusieron 3 campeones o 4 campeones muy grandes. Primero, la ética moral de José Martí, que la firmó con su sangre, a pesar de la negativa de los demás generales y jefes del Ejército Libertador Cubano, a que él, el gran poeta, el gran intelectual, el gran ideólogo de la revolución, el gran jefe político, se expusiera en el campo de batalla. Martí la firmó con su sangre allí, porque no se podía convocar a los cubanos a luchar por la independencia desde la comodidad de un despacho en Nueva York o en cualquier lugar de América donde estuviera exiliado.
Martí creía y defendió hasta el último momento en esa necesidad de ser coherente entre las palabras y los hechos. Y no por gusto, ante aquella determinación tremenda suya, en un hecho inédito, es ascendido a mayor general en medio del campo de batalla, y los soldados que habían peleado en 3 guerras anteriores lo proclaman, lo vivan como su presidente, como el presidente de la República de Cuba en armas. Cuando llegan Fidel, Raúl y el Che, no podían hacer menos que Martí. Y por eso les digo, nuestras metas son muy altas. Y no voy a hablar hoy de Fidel, no voy a hablar de Raúl. Sigamos hablando del Che, pero es importante entender, porque eso es parte del aprendizaje del Che, de lo que el Che se apropia. Pues no pensemos que él solamente llegó con sus ideas que venía con el libro debajo del brazo, y llegó allí a la guerrilla en México, en la reunión con Fidel para montarse en el Granma. Yo sé de esto y yo sé de lo otro. No. Todo el tiempo leyendo la historia de Cuba. Todo el tiempo leyendo a Martí. Todo el tiempo leyendo a Maceo. El panegírico más extraordinario que se ha hecho en Cuba, del general Antonio Maceo, el lugarteniente general del Ejército Libertador en la Guerra de Independencia contra España, lo hizo Ernesto Guevara. Y lo hizo desde el conocimiento de la figura de Maceo, y vuelvo de nuevo, desde la comprensión de la necesidad de que los jóvenes cubanos, el pueblo de Cuba, se educaran en esos ejemplos de coherencia, de integridad ética, entre hechos y palabras, porque no se puede perseguir objetivos si no es capaz de lucharse por ellos. Después viene todo lo demás, el sentido del deber con la sociedad, con los demás, con los semejantes, la comprensión de que somos parte, todo, somos piezas ínfimas de un gran todo, que es la patria chica en la que nacimos y la humanidad. El Che era un militante de ese apotegma martiano que Fidel adoraba repetir constantemente: patria es humanidad. Y por eso el Che se instala en nuestro imaginario como una inspiración. Cuando en la despedida del duelo con motivo de su asesinato en Bolivia, Fidel dice que si queremos conocer cuál es el modelo de hombre en que queremos que se eduquen nuestros hijos, cómo queremos que sean nuestros niños, cómo queremos que sean los futuros ciudadanos de Cuba, Fidel dice que debemos decirlo sin temor de ningún tipo: queremos que se eduquen, que sean como el Che. Estamos viendo también las noticias de la jornada, porque así como nosotros los que creemos y amamos a la figura del Che, nos activamos en estos días de recuerdos, también los que lo quieren siempre muerto y no lo logran, tratan de reproducir todos los embustes en torno a su figura. Y yo siempre vuelvo ahí entonces a esos versos de Galeano. Alguien me preguntaría, bueno, ¿y qué estaría haciendo el Che hoy? De estar entre nosotros. Bueno, está entre nosotros, pero ¿qué estaría haciendo? Si hubiera estado acá en Buenos Aires, ya saben en qué lugar habría estado. Pegadito a la valla,
si hubiera estado en Palestina, estaría en Gaza. O si hubiera estado en Beirut, estaría ahí donde estaban bombardeando anoche. El Che estaría en cualquiera de esos lugares. Y en Cuba estaría entre los que están en la primera línea fajados contra el bloqueo y contra nuestros propios errores. Primero, con un altavoz denunciando el crimen, el genocidio que hace Estados Unidos con su política de bloqueo. Estaría denunciando esos más de 4.500 millones anuales que nos está provocando en daños a la sociedad cubana y que afectan la vida material de 4 generaciones de cubanos. El 80% de la población de Cuba que ha nacido, ha vivido, ha crecido toda su vida en esas condiciones de guerra. Hace unos días, hace 2 semanas, el presidente de Estados Unidos prorrogó la aplicación para Cuba del Acta de Comercio con el Enemigo. Una ley de 1916. O sea, es el único país del mundo con el cual Estados Unidos está oficialmente en guerra, en base a una ley. Aunque dicen que no. Pero ya decía Fidel, que las medidas del bloqueo caen sobre nuestra gente como bombas nucleares silenciosas. Entonces después publican las imágenes de los edificios destruidos en La Habana en mal estado, de las calles en mal estado, y nos dicen, un gobierno de incapaces, los mercados desabastecidos, un gobierno de incapaces, y se callan. Unos se lo callan por maldad, otros por cobardía, se callan, que hacen todo lo posible por impedir que nuestra gente pueda trabajar, ganarse sus recursos, adquirir los bienes que necesita, producir los bienes que necesita. Ya lo dijo aquel de triste recuerdo, su secretario de Estado, Lester Mallory, cuando en 1960 le recomendó al entonces secretario de Estado, Rudolph, cuál debía ser la política a aplicar contra la revolución cubana. Después de reconocer que no había modo divino ni humano de derrotarla. Y dijo entonces Mallory, lo tengo por acá porque me acompaña esa frase siempre que convenientemente la silencian. Fue reciente, hace unos pocos años fue desclasificada, pero es como si siguiera desclasificada porque la siguen silenciando. Decía entonces, la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que siendo, oigan esto, que siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Esas palabras fueron escritas hace 64 años. Ahí está. No lo dice Cuba, no lo dice un propagandista, lo dijo un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos. Y preservaron ese documento en secreto durante muchísimos años, hasta que un buen día se logró
hacerlo público, es para que se avergüencen todos los días de haber escrito, de haber sostenido esa política. Por eso se dan cuenta que el Che estaría en la primera línea denunciando esa. Pero al mismo tiempo, como también lo hacía Fidel, estaría en la primera línea combatiendo los errores de los revolucionarios cubanos. Porque a veces los compañeros, con el cariño infinito que expresan hacia la revolución cubana, nos dicen palabras que agradecemos en lo más profundo, pero yo lo digo, y lo digo sin vergüenza, porque nosotros los errores los hemos cometido en el afán de crear, de construir, pero no tenemos errores de los que avergonzarnos. Quiero decir, no tenemos muertos en el escaparate de nuestra historia de los que avergonzarnos. No tenemos errores como los que condujeron al derrumbe y desaparición de la Unión Soviética. Nuestros errores han sido otros, a veces serios, y aprendemos todos los días de ellos. Y luchamos contra ese desaliento que todos los días tratan de instalar en nuestra gente. Contra 3.000 horas de transmisiones semanales contra Cuba desde el territorio de Estados Unidos. O sea, alguien pensaría que con las redes sociales, que con internet, desconectaron un cable para conectarse al otro. No. Es internet, con todo lo que sabemos ahí en internet, más las 3.000 horas de transmisiones radiales y televisivas contra Cuba, cada semana de nuestras vidas. Díganme entonces si no es una guerra, en todo sentido. Es una guerra económica, pero es también una guerra política, una guerra diplomática, una guerra cultural. En buena medida es parte de la misma guerra a que lo someten a ustedes. A la imposición al mundo de una homogeneización informativa y cultural, para que consumamos las mismas noticias, la misma cultura, la misma ropa. Las muchachas tienen que ser delgaditas, metidas para adentro, porque allá arriba los genes no dan para más. Altas de miren la Barbie, la muñequita Barbie. Ese es el prototipo que nos venden. Y entonces las que son bajitas, o la que es ancha de cadera, pronunciada además, o que tiene el pelo crespo, no se rían, que esto es serio. Enciendan el televisor y vean los anuncios de champú. La competencia entre las marcas. Vivimos en este mundo, los cubanos también, y tenemos que lidiar contra esas realidades. Y lo que no nos llega por una manera, nos llega por otra. Las películas, Netflix. Entonces, si no entendemos, si no somos espectadores críticos, sino del mundo en que vivimos, si no aprendemos a racionar y nos apropiamos de ideas, de conceptos, miren, nos tumban en la primera esquina y no llegamos al obelisco. Hay que tener muy claras las realidades del mundo en el que vivimos para poderlo transformar, para saber hacia dónde queremos ir. Y eso es algo en lo que el Che insistía constantemente. No se podía construir en la nada. Él decía, hay que vivir dentro de los procesos, hay que vivir dentro de la revolución. No se puede educar fuera de esa realidad. Yo acompañaba a mis padres en las marchas, siendo niño, en las marchas revolucionarias de los primeros años, en los hombros, sentados, en Cuba decimos a caballito, en los hombros de mi padre. Pero eso lo he visto también aquí en las plazas y calles de Buenos Aires. Así se educa también valores, se educa conciencia, se educa que uno es parte de una comunidad con preocupaciones compartidas,
con derechos compartidos, con necesidades, con reivindicaciones. Y uno aprende entonces a renunciar un poco de sí para ver al otro, para atenderlo, para acercarse. Aprende que el individuo es nada sin la masa. La familia es el núcleo pequeño en el que empezamos a crecer, pero después esa familia se agranda y es el barrio, es la escuela, el aula universitaria. Y si nos seguimos viendo solitos en medio de eso, nos perdemos en la transformación. Una de las grandes preocupaciones de Ernesto, desde niño, y de paso les digo, en los próximos días vamos a inaugurar en la embajada una exposición sobre cómo Ernesto se convirtió en el Che. El tránsito del bebé al adolescente y al joven. Y ahí se van a enterar por nuestras redes rápido cuándo va a estar. Inaugura el día 8, pero todavía no tengo clara la hora, así que no puedo siquiera anunciarles, pero van a poder después visitarla. Nos llaman y coordinamos para que puedan ir. Y el humanismo se forma desde que ese niño nació. Ahí la culpa es de los viejos de Juan Martín, pero sobre todo de Celia. Honor a quien honor merece. Una mujer extraordinaria. Una mujer que fue rupturista en su tiempo. Hoy estaría en las luchas por los derechos de la mujer, contra el aborto, o sea, a favor del aborto, contra las prohibiciones, contra todas esas cosas que han luchado las mujeres de este tiempo. Celia estaría ahí, pero en su tiempo lo desafiaba con su conducta, desafiaba todos los convencionalismos y prohibiciones con su conducta personal. Y enseñando a sus hijos a enfrentar las dificultades, a que cuando se caían, atrás había que levantarse, que no se resolvían las cosas llorando, a resolverlas colectivamente y compartir todas las cosas. Entonces, aquí algunos tienen familia, pero la mayoría de ustedes la va a construir en el futuro. Y un componente esencial de esa formación, porque educando a otros uno también se educa, es cuando tengan que vertir los conocimientos adquiridos en esta casa de estudios y adquiridos en la vida, en la sociedad, en el entorno chico, para poder formar hombres y mujeres que se asemejen a aquellas ideas que ustedes consideran las más avanzadas para transformar el mundo. Entonces, hay que agradecerle a Celia y a Ernesto, pero sobre todo a Celia, haber sembrado en Ernestito los valores, las ideas, la fortaleza de carácter que lo convirtieron después en el hombre que admiramos. Porque sí, la mamá natura hace lo suyo, nos pone genes, unas células más aquí arriba, aquí adentro, pero lo demás se adquiere durante la vida. Se ve desde chiquito en un gesto, en una mirada, pero créanme, todo lo demás se adquiere en la vida y se adquiere en la interrelación que tenemos. Por eso es muy importante la formación humana y la formación humanista. Es algo que el Che le insistía mucho a los jóvenes cubanos y algo en lo que Fidel insistió hasta el último día de su existencia. La formación humana
y el humanismo. Una revolución verdadera, si de verdad es verdadera, como creemos que ha sido la revolución cubana, no puede renunciar ni por un instante, ni en los momentos de mayor tensión, ni en medio de las mayores dificultades, ni a la humanidad ni al humanismo. Y eso también explica por qué estamos aquí, pese a todo. Y explica también la permanencia de la figura del Che. Ahora, el Che también nos enseñó algo adicional que Fidel se encargó después de fortalecer, de reafirmar, pero que, como les dije, venía de una tradición cubana, ética, moral, de lucha del siglo XIX, de aquel apotegma martiano de Patria y Humanidad. Y es que los jóvenes de nuestro tiempo no pueden estar limitados en sus luchas por las fronteras de un territorio. Hay que practicar la solidaridad, el internacionalismo. El Che decía, sentir en la mejilla como propio el golpe que se dé a cualquier ser humano en cualquier lugar de la tierra. Fidel, cuando se refería a estas cosas, decía que era el Che había sido para nosotros el paradigma del internacionalismo. Hoy hablamos del movimiento de países no alineados. Aquella agrupación que no era para hacer guerras, sino todo lo contrario, para buscar que los países que no querían enredarse en guerras, porque ya estaban dando la Guerra Fría, que buscaban la paz, construyeran una alternativa desde el sur. Esa tarea le correspondió a Ernesto. Y viajó enviado de la Revolución Cubana a Asia, a África, al Medio Oriente, para sembrar esa idea, esa necesidad. No era solo, como nos lo presentan, el Matarife, un hombre de paz. Las armas fueron uno de los recursos que utilizó, pero el principal, Ernesto Guevara, está en su obra política, en su obra diplomática, en su obra económica, en su pensamiento social. Busquen, lean, el que sea adicto a los temas económicos, lea los análisis económicos del Che, los apuntes de las obras de los grandes clásicos, desafiándolos, escrito en los márgenes de las obras, demoliendo teorías económicas, sobre la base del conocimiento, del razonamiento. O busquen sus análisis sobre política, sobre filosofía, sobre leyes. Cuando visita el campo socialista europeo, la Unión Soviética, y se da cuenta y alerta a Cuba que aquello no tiene larga vida. Óigame, tremendo. 1960, pasarían 30 años para que desapareciera todo eso. Pero en 1960, Ernesto Guevara pudo llegar, mirar, hacer un análisis a profundidad de lo que estaba ocurriendo y alertarnos que aquel modelo estaba fallido. No tenía larga vida. Las circunstancias obligaban a tener relaciones con ese, porque era lo que existía en ese momento, pero ojo, desde entonces, no por gusto, Cuba era el niño rebelde del barrio,
los que conocen, los que han estudiado un poquitico, saben que éramos tratados como los niños rebeldes del barrio. Pero bien, esa es otra historia, no quiero apartarme más de ella. Lo que quiero insistir es en la significación que tiene que ese joven haya sido capaz de, a tan corta edad, de haber estudiado tanto, haber desarrollado conceptos, ideas, valores, haber adquirido conocimientos que le permitieron ser un observador crítico del mundo en que vivía y no ser solo un observador crítico de tribuna o de libro o de tertulia de café, sino ser un observador crítico y comprometido además con la transformación crítica de la sociedad en la lucha revolucionaria. Eso es lo que nosotros desde Cuba homenajeamos siempre, cada día, cada año, cuando evocamos al Che. Cuando sentimos que las fuerzas pueden flaquear, pensamos en aquellos días amargos en la higuera, lo que deben haber sido para él en aquellas condiciones de la guerrilla de Bolivia o en las condiciones del Congo. Y decimos, bueno, si ellos pudieron, si ellos llegaron, si ellos dejaron un ejemplo, si nos abrieron un camino, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ni llorar, ni caminar hacia atrás, ni escondernos por los rincones. El mundo es de los atrevidos, como Ernesto. El mundo es de los que estimulan el pensamiento crítico e incómodo, no del pensamiento acomodaticio. Todos los grandes no reformistas, los grandes transformadores revolucionarios de la humanidad, todos fueron cuestionados, pero fueron grandes justamente por esa capacidad de visión que tuvieron, de sentir a los demás y de transformar las condiciones de vida de los demás. No trabajaron ni lucharon para sí, en el campo que haya sido, en las luchas sociales, en la medicina, en la ciencia. Hay ejemplos de científicos que murieron en la pobreza más extraordinaria, en la inopia más grande, y sin embargo pasaron al cabo de los años, el tiempo los puso en su lugar y se les rinde homenaje como grandes de la humanidad. Así está el Che. Y no por moda, no por capricho, no por fiebres de juventud que nos dicen que son irreflexivos. Mentira, todos estos jóvenes que hay aquí tienen ideas propias, vergüenza, pensamiento, y lo respetamos profundamente. Así que agradezco mucho que el primer homenaje al Che este año en la Argentina sea en una universidad pública, que sea con jóvenes, rodeados de jóvenes, después del tremendo ejemplo que dieron los jóvenes argentinos, demostrando que el renacido está en pie y sigue dando guerra hasta la victoria siempre. Bueno, el compañero Rafa, que nos hizo llegar la invitación, a todos los compañeros y compañeras que están en la Comisión Argentina de Homenaje al Che, y bueno, obviamente a quienes hicieron posible que estemos hoy acá, homenajeando a un gran revolucionario, ¿no? Creo que es fundamental este tipo de instancia, este tipo de homenajes. Yo soy de San Luis, soy de la Universidad Nacional de San Luis, estudio ahí,
Y quería traer un ejemplo de cómo muchas veces los poderosos nos roban nuestras banderas, nos roban nuestras grandes figuras y se las apropian, ¿no? Y cómo eso se traduce después en la práctica. En nuestra universidad hay una agrupación estudiantil, que voy a tomar el atrevimiento en honor porque no me importa, que es Movimiento Sur, y tienen en su remera al Che Guevara, ¿no? Y hoy es una agrupación estudiantil que está con Milei y que en el gobierno Macri estuvo con Macri. Y te recibían en la plaza panfleteándote con la remera del Che y un panfleto Macri, y vos decías como, ¿cómo puede ser que nos pase esto, no? Entonces me parece que generar estos espacios, traer a la memoria activa quién fue el Che Guevara y quién sigue siendo, porque quienes tenemos la oportunidad, tuvimos la oportunidad de conocer otros países de Latinoamérica, lo primero que te dicen, Argentina, de las tierras del Che, de Maradona, sí, de una, y de Evita, Perón y Cristina también. Entonces, internacionalmente, el Che ha sido una figura enorme en nuestros procesos, tal vez personales, puedo decir, o quienes están acá, por algo también están acá, para venir a homenajearlo y demás, pero creo que nos robaron mucho la figura del Che, como también nos robaron muchas otras figuras. Entonces, creo que también el poder resignificarlas, reconstruirlas y repensar en esto que muy bien decía el compañero de qué haría el Che si estuviera hoy acá, ¿no? Entonces, me parece que volver a pensar, a esto de qué haría el Che, se suman nuevas complejidades, nuevas características. Cuando el Che estaba haciendo la revolución y no tenían teléfonos celulares, hoy tenemos otras formas, otras herramientas. Entonces me parece que también es poder pensar un poco el diagnóstico de lo que nos sucede hoy en el mundo, de lo que nos sucede hoy en este contexto de crisis que vemos que existe en todos lados, porque me parece como fundamental pensar en ese sentido qué es lo que nos sucede, ¿no? Nos encontramos en un momento en donde el sistema capitalista pareciera que está dando un cambio, está dando una nueva fase con esto de lo tecnológico. Es increíble cómo la socialización de este telefonito que tenemos en nuestras manos y la potencia que podría tener, pero que al fin y al cabo hoy estamos todo el día en una red social, en un jueguito, y mientras tanto las injusticias siguen existiendo. Mientras tanto seguimos trabajando para que alguien más se apropie de nuestras riquezas. Y mientras tanto, nos encontramos con todas estas situaciones que lo interesante es poder como irlas desmenuzando y viendo cómo le hacemos frente, ¿no? En nuestro caso, a la juventud. Hoy, por ejemplo, en Argentina, 7 de cada 10 jóvenes tenemos algún tipo de problema de salud mental. Ansiedad, depresión, ataques de pánico. 7 de cada 10 jóvenes. Es un montón. O sea, uno entra a un aula donde hay 100 pibes y de los 100 hay 70 que de alguna manera la están pasando mal. Y eso tiene que ver también con que no solo el sistema como sistema en sí, sino en lo que nos generan nuestras subjetividades. Nosotros hoy, hace 30 años capaz que podías tener un proyecto de vida relacionado a construir una casa, tener un perro, una familia, un auto, no sé qué. Hoy eso está muy lejano y está en crisis también cuál es el proyecto de vida. Hoy acá en un montón de jóvenes están pensando en irse del país, como en otra, ¿no? Entonces, como con esas características, bueno, ¿cómo hacemos, me parece, para retomar estas ideas del Che y ponerlas en práctica reconfigurándolas, ¿no? Pero me parece que hay algo que planteaba el Che, que es la construcción del hombre nuevo, y le sumamos nosotros la mujer nueva, y en eso la construcción de nuevos valores, ¿no? En relación a una nueva ética moral, en relación a la democracia, en relación al trabajo también, ¿no? Hay algo que nosotros hacemos en nuestra universidad que son las jornadas de trabajo voluntario, por supuesto en función de las jornadas que también planteaba el Che, que era un espacio en el que se podía poner en juego esa construcción de un hombre nuevo.
Si nosotros pensamos al trabajo como trabajo abstracto, digamos, es la transformación de la naturaleza, es ¿no? modificar algo para que sirva a un fin. El trabajo en el sistema capitalista, hay alguien que se apodera, ¿no? de un excedente, no nos vamos a meter ahí, no me voy a meter ahí, pero quiero decir, en las jornadas de trabajo voluntario, una de las cosas que plantea el Che es la posibilidad de trabajar y del trabajo colectivo, no del esfuerzo individual y del bienestar individual. Yo trabajo para comprarme mi comida y no sé qué. No, yo trabajo en conjunto con otros y otras para resolver un problema de la comunidad. Y de esa manera voy generando otro tipo de lazos, otro tipo de relaciones con el otro que tienen que ver con algo que no nos media ya una mercancía, y no es el fin ese, sino que es otro, que es que haya una comunidad, una sociedad, lo que sea mejor, que mejore. Entonces, nada, eso, como en San Luis hacemos todos los años jornadas, nosotros le sumamos rurales y solidarias, porque en esto de que también se apropian de nuestras banderas, también hay un montón de ONG y un montón de otros espacios que hacen jornada de trabajo voluntario y lejos están de pararse y rebelarse en contra de lo instituido y del sistema injusto como lo hacía el Che. Entonces, nada, creo que esto, la necesidad de aprovechar esta crisis donde está todo en discusión y, bueno, construir lo nuevo. Me parece que el compañero recién decía de las figuras, ¿no? De la mujer y cómo... Y hubieron risas y yo pensaba, ¿por qué nos reímos? O sea, creo que tiene que ver con que por ahí un poco ya está como desnaturalizado un poco eso, ¿no? Como que sabemos que hay una cuestión con el cuerpo hegemónico que lo estamos poniendo en tensión, que ya, ¿viste? Y así con un montón de cuestiones, como también está en tensión la familia tradicional, también está en tensión la misma representación. Digo, hoy las formas de organizarse, como puede ser hace 50 años atrás un sindicato, hoy tal vez no llegan a todos los trabajadores y trabajadoras, porque la mayoría de los trabajadores trabajan de manera informal. La iglesia también está digo, la iglesia como institución también está en un momento de crisis en términos de los valores y el sentido común que venimos teniendo hace un montón de tiempo. Bueno, eso como que se tensiona. Entonces me parece que todo este momento de crisis, creo que lo importante es poder ver que hay un 1% de la población que hoy concentra el 90% de la riqueza. Ese 1% de la población realmente está pensando cuál va a ser el futuro de nuestras vidas y de las futuras generaciones, ¿no? Y cuando está pensando, está diagramando, está planificando, está empujando proyectos para la educación, para la salud, para el gobierno, porque de repente tiene más poder Elon Musk que cualquier presidente de cualquier nación, ¿no? Entonces, y Elon Musk no lo votó nadie. Entonces, quiero decir, como se ve que hay una clase de los poderosos hoy que están pensando cuál es su proyecto de mundo. Y me parece que, bueno, que también al campo nacional y popular, como decimos acá en Argentina, pero digo, a la patria grande y a los pueblos del mundo, nos queda la tarea de construir nuevas formas de hacer política. En Argentina, el neoliberalismo en los 90 destruyó muchas cosas, entre esas también. Creo que la forma de hacer política, esto del asistencialismo, de yo voy a un territorio a entregarle una copa de leche y ya, o voy al territorio a hacer caridad y después me voy, y fin. Y esa forma, que hoy es hegemónica, porque es lo que sucede en el 90% de los casos, hace daño, porque genera que uno como militante crea que ir solamente dedicarte a dar una copa de leche está bien y ya.
Y al vecino o vecina lo mismo, como bueno, yo espero que ya llegan las elecciones, alguien va a venir a traerme. O sea, es empezar a pensar cómo construimos en conjunto las soluciones a los problemas actuales que tenemos, que tiene nuestra sociedad. Yo no creo que nadie tiene la respuesta, ¿no? Y no digo que las copas de leche están mal, al contrario, las copas de leche sirven para empezar a juntar a la gente, para empezar a organizarse, pero no nos podemos quedar solo con eso. En ese sentido esto, ¿no? Como la necesidad de construir nuevas formas de hacer política que profundicen el modelo menemista, neoliberalista, y hoy es hacerle el juego a la derecha profundamente, y empezar a generar otra cosa, como planteaba el Che, la construcción de un hombre nuevo, de una mujer nueva, va a ser en el territorio, va a ser también pensando en una nueva educación. Desde chiquites tenemos que poder pensar críticamente, poder construir otras formas de todo, ¿no? Y nada, creo que en ese sentido la juventud tiene un rol fundamental. Ayer el compañero también nombraba recién lo que fue la marcha de ayer, y a mí, como bueno, estoy en una organización nacional, nos tocó estar en el escenario, y en el escenario estábamos todas las organizaciones estudiantiles que están en el país, y fue triste para nosotros ver que quienes hablaron en el acto fueron todos los representantes de los sindicatos, que en su gran mayoría son de la segunda mitad de la vida, y a la juventud le tocó leer un documento, y fin. Entonces yo de nuevo agradezco este espacio, porque me encanta que en la mesa seamos personas jóvenes, tengamos el espacio, que venir, que nos escuchemos. Me parece que tenemos como menos tiempo de vida en este mundo y en ciertas prácticas, y por eso también tenemos hasta la responsabilidad de poder construir nuevas formas de hacer política, de poder construir otra cosa, y de también animarnos a soñar con que podemos hacer la revolución, como lo hacía el Che. Era un gran soñador. Que nos quede eso también, y que la memoria sea activa, sabiendo que no va a ser fácil, no va a ser sin tensiones, pero creo que si no nos los proponemos, no lo empezamos a soñar, no empezamos a darle también los espacios a la juventud, y a utilizar incluso la tecnología como otra cosa, ¿no? Digo, ejemplo fue lo de Chile con el estallido. La tecnología puede ser muy buena, las redes sociales pueden ser muy buenas como herramienta para organizarse, como también pueden ser muy malas. Entonces, depende de cómo las usamos, ¿no? Usemos todas las herramientas que tengamos para construir el hombre nuevo y la mujer nueva del siglo XXI, con todas las complejidades que eso implica. Y nada más que, para no extenderme más, me preguntaba también yo en esto de dónde estaría el Che. Si estuviera en Venezuela, estoy convencida que estaría en las comunas bancando el proceso revolucionario y la construcción de poder popular que allí los compañeros y compañeras están dando. Así que nada, muchísimas gracias compañeros y compañeras por el espacio, y espero que haya un momento de intercambio. Bueno, agradecer la invitación a los compañeros y las compañeras. La verdad que un gusto estar acá en esta actividad. Muchas cosas, abrió el compañero dando una clase, continuó la compañera, así que hay varias aristas a atender. Me parece fundamental primero recordar al Che en su vigencia, haciendo un análisis en torno a su conferencia, en el marco de la Declaración de los Países No Alineados en su momento, cómo estaría él hoy. Hoy probablemente estaría, como dijo el compañero, denunciando el genocidio a Palestina, denunciando toda la extensión que busca Israel en Medio Oriente de generar un nuevo conflicto, denunciando cómo Estados Unidos no cesa en su política de dominación a América Latina, cómo profundizó el bloqueo a Cuba, cómo profundizaron las sanciones económicas en Venezuela, cómo buscaron entorpecer procesos de diferentes maneras. Ha sido lo mismo en Nicaragua, en Bolivia, cómo buscan constantemente eso en América Latina,
el Che estaría ahí probablemente, el Che estaría en primera fila diciendo una de las contradicciones centrales de la etapa tienen que ver con si vamos a poder abrir un camino independiente con contradicciones, pero independiente al fin, con soberanía, con independencia política, o vamos a estar sumidos a ese imperialismo que yo creo que diría que es uno solo y que ese imperialismo está pretendiendo avanzar por todos sus medios para lograr sostener su hegemonía, ¿no? Eso como una primera idea. Algo que planteaba también el compañero de la embajada. En la pandemia podemos plantear que se aceleraron todas las contradicciones del sistema capitalista, todas sus miserias, ¿sí? Creo que post pandemia probablemente acertamos y decimos que somos más pobres, que tenemos más incertidumbre, que tenemos más desigualdad que las que ya teníamos. En ese momento Cuba, ahí hay una vigencia del Che también en la revolución, que un discurso que plantea Fidel en el 90, enviar médicos y no bombas. Cuba, mientras estábamos en dudas en la pandemia de dónde íbamos, enviaba una delegación de médicos a Italia, donde lo primero que empezamos a ver fue la foto de los hospitales en Italia todos desbordados. ¿Cómo puede ser que una islita bloqueada, con falta de recursos, tenga la capacidad de poder mandar una delegación de médicos y tenga esa medida audaz? Bueno, ahí también en esa vigencia me parece que se encuentra el Che en esa decisión política por la coherencia que tuvo en su planteo en los inicios de la revolución, desde la idea humanista, desde la idea del abrazo al compañero, de vivir en sociedad, de ese hombre nuevo inserto en una sociedad, rompiendo con el individualismo. Bueno, en pandemia se han dado un montón de discusiones, creo que también desde los sectores populares hemos tratado de aprovechar esa crisis que generó para entablar la contradicción en torno a la defensa de la vida. Y bueno, ahí Cuba nos dio un ejemplo y ese ejemplo me parece que tiene que ver con la vigencia del Che. En ese sentido también, por otro lado, me parece fundamental que la coherencia humanista hoy en día en Argentina nos la están queriendo coartar, ¿sí? Y una breve conexión con lo de ayer fue muy importante en ese sentido también, que los compañeros de las aulas salgan todos juntos, son aires que pueden permitirnos continuar, no implica que la victoria está hecha porque salimos una vez, pero que puedan romper con la fragmentación que reina no es menor en ese sentido. Después, el legado del Che también me parece importante destacarlo, cuando el compañero también decía, los límites del proceso revolucionario existen, por supuesto, y en todos sus escritos siempre planteó lo estratégico del desarrollo de Cuba, del desarrollo de lograr generar la expansión de las fuerzas productivas del país. Él planteaba una contradicción válida en torno a, bueno, cómo vamos a vincularnos para abastecernos nosotros frente a ese imperialismo que nos está saboteando, y eso luego se vio, me parece, ¿no? Luego de lo que fue la caída de la URSS, y ahí el Che no solo planteaba lo estratégico del desarrollo de las fuerzas productivas, sino también la apuesta porque los jóvenes estemos estudiando, la apuesta porque los jóvenes estemos haciéndonos cargo de ese desarrollo, ¿sí? Que los jóvenes estén en las universidades, porque él era un médico y también expandía esa necesidad cada vez que le hablaba a la juventud en Cuba, ¿no? Y hoy en día creo que eso en parte hay que ponerlo sobre la mesa con centralidad, para que el Che no quede solo en la remera, como vos decías igual al principio, que ayer su cara, como un tema de una banda de acá de la Versuit, que dice hoy su cara está en todas las remeras, ayer estaba por todos lados, quizás también en la agrupación sur, como dijo la compañera, la tenía, sin saber que el Che planteaba el rol estratégico de un joven estudiante para el desarrollo soberano e independiente del país, no para un desarrollo del joven estudiante militante de forma asistencial, de forma de reproducir el orden de la universidad, que en su concepción no es la universidad que se pinte de pueblo que planteó el Che. Eso fue producto de un montón de luchas que hemos sido parte, y que el Che también me parece que en su legado ha inspirado, la de los reformistas de los 18, la lucha por la expansión del conocimiento, también conectan, me parece, las luchas del compañero. Ayer me detengo un poquito en la segunda marcha universitaria. Creo que hemos dado un buen mensaje, pero que, como planteaba Macarena, los estudiantes estuvimos representados por el radicalismo, que
porque leyó el documento, han silbado ayer dijeron Unión Cívica Radical y los silbidos en la plaza fueron instantáneos. Pero leyó el documento la presidenta de la FUBA, una FUBA que es la misma FUBA que durante el macrismo nos ha dejado a las manos de un presupuesto de ajuste. A lo que voy con esto es que es importante que la universidad se ponga en discusión, es importante que la universidad se plantee la defensa irrestricta del acceso no arancelatorio, algo que existe en Cuba, algo que existe en Argentina, que existe en Venezuela y en no muchos países más de América Latina y del mundo, que eso es un valor que quiere romper Milei, pero que esos valores de defensa hay que profundizar, hay que dar un montón de discusiones. La universidad, ¿para qué y por qué? ¿En pos de qué desarrollo de país? ¿En pos de qué proyecto de país? Y ahí traer al Che para repensar cuáles fueron nuestras dificultades en la última etapa que nos tocó ser parte de alguna manera de un proceso político que inició contra el macrismo y terminó construyendo un frente electoral que fue el Frente de Todos, con una representación en personerías creo que la más grande de la vuelta a la democracia. ¿Sí? Desde que volvió la democracia burguesa, pero democracia al fin en Argentina, ningún espacio frentista como el Frente de Todos reunió tantas personerías jurídicas. Pero en esto de tener audacia, en esto de dar los conflictos políticos en favor de los intereses del pueblo, hemos sufrido grandes derrotas, hemos claudicado frente a lo que podría haber sido la intervención de una empresa estratégica como Vicentín, hemos claudicado en renovar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y legitimar una estafa que nos había dado Macri, y cómo eso de alguna manera contribuyó a generar condiciones para un triunfo como el de Milei. Y esto lo planteo en clave de para las contradicciones de superación de esta etapa, donde indudablemente la política de miseria planificada del gobierno no va a ser otra cosa que enojar a la propia población, que algunos esperanzados han decidido apoyarlo. Tenemos que volver a pensar la política desde las bases, la política del ejercicio cotidiano, esa política de la solidaridad con el otro en el espacio de base sindical, como planteó la compañera, ya sea yendo con los compañeros estudiantes a un barrio, ya sea generando una cátedra libre por la soberanía en una universidad para discutir cómo luchamos contra el imperialismo que quiere de repente quedarse con nuestros recursos, con el litio. En cada instancia aprovechar para discutir todo, y no volver a repetir errores de la táctica electoral que a veces nos terminan llevando solo a la táctica electoral. Digo, el Che ahí sería muy contundente. Nosotros tenemos que ser capaces de llevar en lo más profundo cada injusticia y ejercer en cada lado un ida y vuelta constante con el pueblo que queremos acompañar y representar, ¿sí? No pensar la política lejos de eso, ¿sí? Y esas demostraciones basistas creo que son las que más nos van a permitir lograr poder popular, ¿no? Esto de la comuna. Porque Cuba, como planteó el compañero al principio, indudablemente tiene dificultades materiales, producto de un bloqueo genocida. Pero esas dificultades materiales evidentemente se sostienen gracias a la revolución, se sostiene gracias a un trabajo subjetivo muy importante en el plano de las ideas. Producto de la expansión de la educación, la expansión de la salud gratuita, la expansión del derecho a la vivienda, la expansión de cuestiones comunes, y eso genera comunidad, y eso me parece que tiene que ser central, y que nosotros en Argentina, si logramos derrotar a estos tipos, que no va a ser fácil, tenemos que aportar a un frente que tenga esas características, que pueda contenerse siempre junto al pueblo, ¿sí? y no lejos del pueblo que tiene que representar, porque me parece que en esta etapa hay una crisis fuerte de representación política que también nos pega a nosotros, y también nos pega a nosotros cuando de repente el vecino o el compañero del barrio desconoce que nosotros, por estar en un centro de estudiantes, por estar en un merendero, por estar en un sindicato, no somos los responsables de los males del sistema capitalista. Trabajamos justamente colectivamente para enfrentarlos, pero hay una ofensiva, hay una guerra, esto de la tecnología, hay una guerra comunicacional muy fuerte que busca claramente que el enemigo sea el último contra el penúltimo y no todos contra aquel que nos domina. Y creo que ahí el Che también estaría apostando a que demos esa batalla de ideas en todos lados y en todos los planos con centralidad, porque sin esa batalla de ideas, si nos quedamos solo en reivindicaciones
materiales no vamos a poder torcer efectivamente el rumbo, me parece, en Argentina y en América Latina. Pero bueno, yo no mucho más que eso para tirar algunas ideas, me han notado un montón de cosas, pero al momento de hablar va saliendo y saliendo. Volver a agradecer y no mucho más, concluir en lo que planteaba la compañera y el compañero. Creo que hay un factor común, que tenemos que ir hacia el humanismo, ir hacia la presencia de los jóvenes estudiantes, jóvenes insertos, porque es lo que quieren romper acá, y es lo que quieren romper si pueden en todos lados. Que los jóvenes podamos definir qué estudiamos, para qué, en pos de qué, tener un oficio, que solo nos quede tener 2 trabajos, 3 trabajos y sobrevivir como podemos. Digo, ese es el plan, a eso vienen. Entonces, con la vigencia del Che podemos tener mucho material, creo yo, para salir a enfrentarlos también. Así que nada, eso, no mucho más. Dos compañeras, nada, perdonen la demora, venimos del conurbano y a esta hora es medio un caos venirse para acá en trenes, quilombo, no lo aconsejo, pero bueno. Nada, después orgulloso de acompañar acá con este panel de lujo. Agradecer también a todos los compañeros y compañeras que se acercaron acá a la universidad a estas horas. Demuestra también un poco, ¿no?, la importancia que le damos a algunos militantes de esto, ¿no?, de recuperar al Che, al compañero, y recuperar ese legado sobre todo. Bueno, también mencionar esto, ¿no? En un momento tan complicado en nuestro país, en un momento tan complicado también a nivel mundial, tener la valentía de distintas organizaciones y distintos militantes de llevar adelante una comisión de homenaje al Che, creo que es muy importante, ¿no? Porque nos marca un camino en este sentido, ¿no?, de promover la rebeldía, pero también construir la esperanza, ¿no? Un desafío que un poco lo fueron tirando acá a la cancha los compañeros y las compañeras, que es un desafío que tenemos ahora por delante. Bueno, ahí desde la comisión se lanzó un libro que lo aconsejo, ya que estamos, para que lo compren también. Es un libro que trae de vuelta muchos conceptos importantes que intentó dejarnos el Che. Algunos conceptos, tengo medio un mamarracho acá, así que perdonen, tengo flechitas para todos lados. Uno de esos conceptos es la esencia guevarista, ¿no? Un concepto que nada, ya la palabra un poco lo resume bastante. ¿Qué es esto de nosotros con el enemigo? Tenemos que endurecernos, ¿no? Tenemos que ser duros con el enemigo, pero con nosotros, con los compañeros, con las compañeras, tenemos que tener ternura. Ternura porque a partir de ahí es donde vamos a construir, en los barrios, en las universidades y en los sindicatos y demás. Pero eso sobre todo, duro con el enemigo y tener la ternura con nosotros, con nosotras. Después, este concepto también que traían los compañeros, que me parece también muy interesante, el concepto del hombre nuevo y mujer nueva también, que tenemos que agregar. Porque esto lo hablamos mucho ahí con nuestros compañeros, que intentamos, ¿no?, construir trabajo a través de la economía popular y demás, porque este sistema te excluye y necesitamos reinventarnos. Pero por más que construyamos trabajo y demás, si no transformamos la cabeza, la mentalidad de las personas, si no hacemos un cambio cultural en ese sentido, no vamos a lograr hacer un cambio profundo y un cambio que se mantenga en el tiempo. Y por eso la importancia de este concepto que desarrolla el Che, de la construcción del hombre y de la mujer nueva. Después, un poco trayéndolo más a lo nacional, a lo que estamos viviendo. Estamos en una situación bastante compleja en nuestro país. Hace poco salieron los índices de pobreza. 2 de cada 3 pibes y pibas no tienen para comer en nuestro país. Tenemos 1,5 millones de pibes y pibas que se van a dormir todas las noches sin su plato de comida garantizado. Tenemos también, como decía la compañera, el 1% concentra la riqueza de nuestro país. Y así podríamos seguir, ¿no?, con un montón de cosas más por culpa de este gobierno. Pero ahora está en lo que nos trae un poco a nosotros, ¿no? Nosotros
teniendo todos esos índices terribles que lo vemos día a día en nuestros barrios, porque quien banca la olla son las compañeras que están acá, son los movimientos populares, en las universidades, que los pibes no dejen de estudiar, también son los compañeros que militan ahí. Y esa es la esperanza que tenemos que construir. Y ahí, si bien es un poco difícil quizás responder, ¿no? Bueno, ¿qué salida le damos? Y un poco la salida se la tenemos que dar nosotros, esa respuesta se la tenemos que dar nosotros y nosotras. ¿Por qué digo esto? Porque hoy muchos dirigentes nos dicen lo que tenemos que hacer, pero son los mismos que nos llevaron a donde estamos ahora. Entonces, en ese sentido, nosotros le decimos que no, que lo que hay que hacer es volver al Che. ¿Por qué volver al Che? Porque el Che lo que decía, lo hacía, porque el Che le ponía el cuerpo. El Che, viendo la necesidad que había en nuestro país, en Cuba, en el mundo, no decía, hay que hacer la revolución. Era parte e hizo la revolución el Che. Cuando el Che planteaba esto del trabajo voluntario para poder levantar una plaza en el barrio, para poder levantar una escuela y demás, el Che era el primero. El primero, tanto que nos dicen hay que agarrar la pala, el Che era el primero en agarrar la pala. También, como sabemos, en su momento los cambios estructurales llevaban adelante la necesidad de una lucha armada, ¿no? Bueno, el Che lo planteaba y el Che lo hacía también. Y eso hay que decirlo, porque el Che era socialista, el Che era comunista, y esos son los legados que nos dejó el compañero y que tenemos que levantar hoy más que nunca. Bueno, nada, no quiero extenderme tanto porque los compañeros dijeron bastante, la verdad, y comparto plenamente lo que dijeron los compañeros, pero quedarnos con eso del Che, ¿no? Yo me anoté ahí una frase que dijo el compañero, que si el Che estuviera vivo ahora, estaría parado en el vallado contra todas las injusticias que este gobierno está llevando adelante. Y yo, si me permite agregar, no solo creo que estaría parado ahí en el vallado, sino que sería el primero en tirar ese vallado contra todo este gobierno nefasto, injusto, que está aplicando un modelo económico que viene a sacarnos toda la riqueza de nuestro país. Y en ese sentido, compañeros, compañeras, nosotros, los jóvenes, no solo los jóvenes, las compañeras que bancan la olla todos los días para que la pobreza, los narcos y demás no avancen en nuestras barriadas, en nuestro país. Ese camino tenemos que seguir, compañeros. Perdonen, me pongo nervioso porque es un orgullo estar... Tú entenderás que un diplomático tiene que preservar. Yo lo puedo decir. Y yo debo ser respetuoso del país que me acoge. Entonces. Bueno, lo digo yo. ¿Se puede? Pero creo que nosotros, los jóvenes y demás, estaríamos ahí con el Che y vamos a estar, como estuvimos ayer, que lo decían los compañeros y las compañeras. Si nos tocan la educación pública, ahí vamos a estar. Si tocan a un compañero o a una compañera, ahí vamos a estar. Si el narcoestado quiere avanzar en nuestros barrios, nosotros vamos a estar. Y en cada trinchera que pudimos construir a lo largo de todos estos años, desde los movimientos populares, desde las centrales sindicales y desde tantos compañeros militantes que le ponen el cuerpo todos los días de su vida para tener un país y un mundo un poquito mejor, ahí vamos a estar, porque este gobierno no se tolera más, compañeros. Y como decía el compañero, si el Che estaría acá, estaría en la primera línea contra este gobierno. Así que, compañeros y compañeras, no aflojemos, porque el Che sigue vivo en cada compañero, en cada compañera, en cada trinchera, en cada olla, en cada asamblea. El compañero Che Guevara va a seguir vivo mientras mantengamos su legado. Así que nada, compañeros, gracias y no aflojemos, que todos unidos vamos a poder seguir saliendo adelante. Gracias. Hasta la victoria siempre, compañeros.